gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. En Cristo yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti, y siempre debes hablar que en Cristo hay salvación, llevando este mensaje de muerte y resurrección. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad, vivir siempre sirviendo sin que tú esperes algo para ti. Buenas tardes, hermanos. Antes de empezar a alabar al Señor con las canciones, me gustaría dejaros unos versículos. En Santiago capítulo 1, versículo 22 dice así: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Continúa en el versículo 25 diciendo: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 16 nos dice así: Y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pues que nuestro deseo
sea agradar al Señor con nuestras vidas y el anhelo de nuestro corazón sea siempre servirle. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Espero que estéis todos bien. Continuamos esta tarde con la meditación de la palabra y me gustaría en estos momentos compartir con vosotros una noticia que salió antes de ayer en un diario de Navarra. Y dice así la noticia: Israel rehabilita el escenario de la parábola del buen samaritano. Se encuentra en una colina despoblada de Judea. El escenario de la que probablemente sea la parábola más conocida de Jesús, la del buen samaritano, ha sido rehabilitado y será inaugurado el próximo año por el Ministerio de Turismo de Israel. El bíblico lugar se emplaza entre Jerusalén y Belén, en una de las sinuosas colinas que ondean en el camino hacia el Mar Muerto, en el desierto de Judea, y es venerado desde antiguo. Así lo delatan los restos excavados de una basílica bizantina que data del siglo VI y construcciones de periodos posteriores. Relatada únicamente en el Evangelio de Lucas 10, 25 al 37, la parábola es narrada por Jesús a fin de ilustrar que la piedad es un sentimiento muy importante. De hecho, la figura del buen samaritano ha pasado a identificarse en la cultura occidental con una persona generosa, dispuesta a ayudar a quien lo necesita. Bueno, pues esta es la noticia que me llamó la atención y la he querido compartir con vosotros precisamente porque en esta tarde va a ser la porción de la Escritura que consideraremos. Continuamos con el programa de la Semana Unida de Oración que comenzamos el domingo. Nos enfocaremos en un nuevo aspecto de la Biblia, vivir, sobre el que meditaremos. Y el sugerido es la parábola del buen samaritano, que encontramos en el Evangelio de Lucas, como ya hemos leído anteriormente en la reseña del artículo que hemos visto hace un momento. Antes leeré la meditación que encontramos en el boletín, la meditación que nuestros hermanos han dejado. Y dice así: si deseamos impactar a la sociedad, a veces debemos detenernos y hacernos las preguntas correctas, como ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra motivación para nuestra participación en la justicia social? ¿Cuáles son las necesidades reales? Deberíamos convertirnos en expertos en las necesidades de quienes nos rodean. Jesús entendió que hacer preguntas es la forma más sabia de ayudar a las personas a madurar. Además, se puso a disposición de las personas que quisieran hacerle preguntas. Había algo que atraía a Jesús a personas de todas las clases y generaciones. La forma que el Señor Jesucristo usó en más de una ocasión es lo que algunos consideran que es un tipo de enseñanza socrática, una enseñanza que 400 años antes aplicaba Sócrates, y es una estrategia educativa antigua y aún hoy en día la más poderosa parece ser para promover un tipo de pensamiento crítico, dicen algunos, ¿no? Con ella nos enfocamos en formular preguntas a los estudiantes en vez de darles respuestas. Y de esa manera se puede explorar la naturaleza de la pregunta, problema o tema que se está tratando. Yo creo que el Señor Jesucristo en esta ocasión, en esta parábola que ahora leeremos y meditaremos un poco en ella, y sin más vamos a proceder a leerla, hermanos, para así luego poder meditarla. Si tenéis vuestras Biblias a mano, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y leeremos del 25 hasta el 37. Dice así la palabra del Señor: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, pues vemos que esta parábola, que hoy en día es tal vez la más conocida de la Escritura y la que más se emplea a nivel social en muchas ocasiones, cuando alguien ayuda a otros. No hace mucho leía un artículo de que en España alguien donó una cantidad de dinero o recursos y salía pues fulanito, el buen samaritano, que ha concedido este tipo de ayudas. Hay incluso organizaciones sociales que tienen este nombre. Hay centros de rehabilitación que también lo emplean. Y la verdad es que cuando se pone este nombre es porque tiene esta necesidad de ayudar, de ver en otros lo que verdaderamente estos necesitan y cubrir estas necesidades. Y ahora me gustaría, hermanos, que nos adentremos sobre todo. Hay 3 personajes, ¿no?, que el Señor Jesucristo pone de ejemplo frente a una situación triste, ¿no? Una persona que ha sido robada, maltratada y dejada en un camino. Y el Señor Jesucristo hace el relato de 3 personas que pasaron por allí. En primer lugar, un sacerdote; en segundo lugar, un levita; y por último, un samaritano. Yo me voy a centrar en la actitud del samaritano, que creo que es lo más apropiado para la enseñanza, ya que tanto el sacerdote como el levita, los 2 tuvieron la misma actitud. Los 2 le vieron y los 2 pasaron de largo. Hay gente que piensa que tal vez las circunstancias de su profesión, igual tal vez tener que ejercer algún tipo de ministerio o servicio en el templo, les impedía haberse acercado a este hombre para tocarlo, para no ser impuros. Pero bueno, no es el tema que nos toca tratar, ni tampoco el que nos va a edificar mucho. Y el que nos puede impeler más, el que puede llegar más a nuestro corazón, es la actitud de este tercer protagonista, que es un samaritano, a partir del versículo 33. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Hay actitudes para que nosotros consideremos o nos puedan ayudar en nuestra vida, como se nos dice en el boletín, ¿no? La idea es entender cuál es la situación social en la que vivimos, el lugar en el que nos movemos y las necesidades que nos rodean. A veces pensamos más en la necesidad propia y cercana y nos olvidamos del resto, ¿no? Pero aquí vemos a este personaje, este hombre, este samaritano, que iba de camino. Dice que vino cerca de él. El acercarnos en medio de una situación es lo que nos va a hacer remover en nuestro interior, tal vez en nuestra forma de pensar, el hacer algo que nos va a generar una responsabilidad si lo hacemos. Dice que se acercó a él y viéndole, es decir, él observó a esta persona. Tal vez se quedó perplejo diciendo: ¿cómo se puede llegar a actuar de esta manera? Hay ocasiones que en
En los programas informativos hemos visto gente que ha atracado, ha robado a gente mayor o ha entrado en una casa, y hoy en día con los medios visuales que hay hemos visto cómo se han pegado verdaderas palizas a gente por llevarle un bolso, por robarle una cadena, y nos quedamos asombrados cómo el ser humano podemos llegar a ser tan desalmados con el prójimo, con otra persona indefensa, y dejarla medio muerta en un lugar. Se nos sobrecoge el corazón y no lo llegamos a entender. Y en el versículo 34 empieza diciendo y acercándose. Aunque en el anterior versículo hemos visto que vino cerca y le vio y fue movido a misericordia, es como si hubiese algo de recelo todavía para entrar en acción y proteger y cuidar de este hombre. Entonces él se acercó todavía más de cómo estaba. Vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, buscando calmar en ese momento tal vez el dolor, mitigar el dolor que este hombre tenía en esta situación, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Utilizó los medios que tenía, el recurso que él tenía, lo puso a disposición de esta persona. Cuidó de él, acaba el versículo 34. Estuvo implicado, se implicó al máximo. Tal vez podía haber dejado a la persona y que otros hiciesen el trabajo, tal vez mejor que él, pero él no pensó en si lo hacía mejor o peor, sino que hacía lo que debía. Otro día al partir dice que sacó 2 denarios, que en aquel entonces equivalía al sueldo de 2 días, y los dio al mesón y le dijo, cuídamele. Es una expresión de una implicación total, como si fuese parte de su propia familia. Se sentía parte de esta persona, se habría implicado a tal punto que lo que le sucedía a él le repercutía en su propio ser. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. No se olvida, volverá, quiere saber cómo continúa, quiere saber más de él. Se ha implicado al punto de que esa persona es valiosa para él. En el versículo 36 el Señor acaba ya la parábola con esta pregunta. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuán difícil tenía que ser para este hombre escuchar esas palabras, entendiendo que los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Este intérprete de la ley que estaba preocupado y ocupado en saber cómo conseguir la vida eterna, se encontró con este escollo, entender quién era su prójimo. Y es una historia preciosa, que solamente se hace real cuando uno la vive en sus propias carnes. Cuando tú y yo somos capaces de ver la necesidad de implicarnos en el cuidado de otros. Estamos viviendo una sociedad donde en las circunstancias que vivimos casi no podemos ni tocarnos, cuanto menos implicarnos, ¿verdad? Pero la necesidad social sigue estando ahí, cada vez mucho mayor. Estamos oyendo noticias de lugares ahora con estas nevadas últimas, gente sin luz, hay situaciones muy duras y muy difíciles y no sabemos las que llegarán. Pero como creyentes y somos impelados y una vez más somos llevados a preguntarnos cómo actuamos, cómo pensamos en la necesidad de otros. Vemos la cantidad de gente que viene en pateras a nuestro país, gente que no tiene recursos, gente que tiene necesidad. Seguir preguntándonos cada uno a nosotros mismos en estos momentos que seremos llevados a orar y de esta manera considerar nuestra propia realidad. Vivir el Evangelio implica una implicación. Hace mucho tiempo, en una empresa con la que trabajé, teníamos a veces, no sé si alguna vez lo habré contado,
pero teníamos algún tipo de reuniones con coach, con gente que daba charlas y enseñanzas de todo tipo. En una ocasión se contrató a un psicólogo profesional que trabajaba en la cárcel de Bilbao, de Basauri, y entonces él dio una charla para el trato con la gente, con los equipos y demás. Y la verdad que la gente estaba encantada, su forma de hablar, su forma de tratar. Y uno de los días que yo iba por Bilbao con el coche, cerca del ayuntamiento, iba con otro compañero de trabajo, de repente escuchamos un barullo de una persona que estaba prácticamente insultando a otro vehículo, a otra persona que conducía un coche, y la estaba pingando, y alterado de mala manera. Cuando llegamos a la altura del coche, nos dimos cuenta de que era el psicólogo que había estado intentando enseñar a un grupo de personas a mantener la compostura, a solucionar problemas, a arreglar. Bueno, pues pongo esta ilustración porque tal vez el psicólogo seamos tú y yo. Cuando nosotros nos identificamos como hijos de Dios, y lo somos por la gracia del Señor, y alguien nos conoce y sabe que somos creyentes y hemos compartido el Evangelio, estamos en el punto de mira de muchas personas. Y vivir de forma natural es lo más adecuado para nosotros. Que el Señor provoque en ti y en mí esta necesidad de saber lo que es un buen samaritano, la disposición en nuestro corazón, que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Pero no podemos pasar por alto, cuando se piensa en el buen samaritano, y no pensar en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo contaba esta parábola, pero a la vez Él estaba ejerciendo lo que esta parábola dice. Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vino a estar en comunión con esta sociedad, con la sociedad de aquel entonces, y vino a curar, vino a sanar, vino a compartir, vino a dar, y vino a dar lo máximo que es su vida. Vino a ponerse frente a todos aquellos que querían matarlo, clavado en una cruz, y dijo: perdónales porque no saben lo que hacen. Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por ti y por mí, que está en disposición de seguir intercediendo a la diestra del Padre todavía por ti y por mí, que ha dado su Espíritu Santo, que ha permitido que el Espíritu Santo venga a morar a nuestros corazones, para que seamos conscientes de la necesidad que tenemos de implicarnos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, hay un momento que el Señor Jesucristo está siendo cuestionado. Y ahí en el versículo 37 dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es algo a tener en cuenta para nosotros también. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En nosotros, hermanos, hay recursos que no son propios, pero que Dios ha puesto a nuestro alcance, para implicarnos en una sociedad necesitada. Santiago, en su carta, habla de las obras y la fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Y es lo que nos toca. Estamos en disposición, hermanos, de actuar en una sociedad, lo más cercano. A veces, como bien se nos dice en el boletín, tenemos nuestros vecinos, tenemos gente muy cercana. Hoy en día, actuar como hizo el sacerdote o como hizo el levita, que miró y pasó de largo, incluso bajo la ley, nos puede acarrear a nosotros situaciones difíciles por dejar a una persona sin asistir. Pero como creyentes tenemos que ir más allá.
No tiene que ser la ley la que nos haga provocar en nosotros la necesidad de mirar, de acercarnos, como le pasó a este samaritano. Dice que él vino cerca de él, lo miró y fue movido a misericordia. Pues tal vez que en nuestros comentarios, me lo digo a mí mismo, no sé si os pasará igual, pero a veces caigo en ese descrédito de situaciones que veo, de personas en necesidad, que no son acreedoras a que se les dé una ayuda, o que llegan y parece que nos van a quitar el pan de la boca. Que el Señor nos perdone, que entendamos esta manera social de trabajar en estas necesidades. No sé los recursos que tendremos o tenemos, pero por lo menos que empiece en nuestro corazón a trabajar en cada uno de nosotros. Que el Señor tenga misericordia, que Él nos ayude. Me gustaría acabar con una oración, hermanos. Amado Padre, en esta tarde estamos agradecidos delante de ti, pero por otro lado estamos siendo sonrojados, por lo menos un servidor, de saber que no estamos a la altura, Señor, de aquello que decimos de ser hijos tuyos. Señor, pasamos tal vez como el sacerdote, como el levita. Miramos desde lejos, entendiendo que la implicación nos va a generar esfuerzo, cansancio, tantas cosas. Pero Señor, tú nos has dado tu Espíritu Santo, que ha venido a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas, para ver que nuestras fuerzas, Señor, dependen de ti en todo momento. Y rogamos por las situaciones que podamos atravesar en un futuro cercano, para que en tu gracia tú nos ayudes y nos uses, para que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues que el Señor os bendiga. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad.